Vamos a abordar el tema de agua, una biomolécula inorgánica indispensable para la vida. Eh, de hecho, es imposible la vida sin esta biomolécula porque la mayoría de los procesos biológicos, de los procesos de los organismos vivos, ocurren en un medio acuoso y por tanto esto la hace una molécula vital. El agua es una sustancia química insípida, incolora e inolora. Y lo más peculiar del agua es que su estructura química es quien le brinda a ella sus posibilidades de tener propiedades químicas y físicas que la distinguen, si es posible, del resto de los elementos o compuestos químicos. El agua es considerada un disolvente casi universal. La mayoría de los compuestos químicos polares eh, orgánicos o inorgánicos pueden disolverse en agua, excepto una pequeña proporción de compuestos apolares o de materia química apolar es que no va a poder disolverse en el agua. Y sabemos que el agua, aparte de ser un disolvente universal o casi universal, realiza otras funciones también en nuestro organismo y en nuestras células, como puede ser servir para transportar sustancias químicas a lo largo de los medios acuosos. El agua cumple múltiples funciones. Una de las funciones fundamentales que cumple el agua es actuar como una molécula que da estructura a nuestra célula y a nuestro organismo. A nivel molecular, el agua se encuentra hidratando las sustancias, la macromolécula, lo que le confiere al medio molecular cierta estabilidad. Y a nivel celular y orgánico, el agua forma prácticamente todo nuestro organismo. Un adulto sano, en un adulto normal o aparentemente normal, nuestros órganos y tejidos están representados en aproximadamente 70% de agua. Claro, esta proporción de agua que presenta un organismo va a depender de la edad, del sexo y del peso corporal. Lo explico. Este es un hombre sano, aproximadamente 70%, pero cuando nacemos, que venimos en un medio acuoso, nuestras células están sumamente hidratadas y el feto es aproximadamente entre 95 y 100% agua. Al nacimiento, después que el bebé orina y después que el bebé defeca por primera vez, pues entonces disminuye hasta representar un 80%. En el caso de la persona anciana, en que sus células se han degenerado un poco, incluyendo que se han deshidratado, pues entonces el agua representa aproximadamente un 50%. Este porcentaje de agua estructural también va a depender del sexo, pues los hombres usualmente presentan una mayor masa muscular que la mujer y la mujer una mayor masa grasa. El agua es, como quien dice, enemigo de las grasas y por tanto el aumento del tejido graso va a desplazar la proporción de agua que esté formando nuestro organismo. Por tanto, los hombres van a tener un mayor porcentaje de agua que las mujeres. Igual pasa con los pacientes que son obesos o que tienen un peso corporal aumentado, su proporción de agua va a ser menor en relación con los pacientes que tienen un peso corporal adecuado. Como ya les dije, aproximadamente 70-75% en un paciente sano. La cantidad de agua va disminuyendo en la medida que va avanzando la edad, hasta que disminuye considerablemente hasta un 50% en las personas ancianas. En el hombre hay una mayor proporción de agua que en las mujeres y en los niños una mayor proporción de agua que en los jóvenes y adultos. Podemos ver en este gráfico cómo varía la proporción de agua según el tipo de tejido, según las características del tejido del que estemos hablando. En el caso de los tejidos embrionarios, de nuestros órganos internos o vísceras, pues entonces pueden tener un porcentaje de agua entre un 60 y un 90%. En los tejidos ya envejecidos y en los tejidos que tienen poca actividad, como por ejemplo el tejido esquelético o el tejido adiposo, su proporción de agua puede disminuir considerablemente hasta
un 33 y un 30% respectivamente. La estructura molecular del agua es una de las características fundamentales de esta molécula. Fíjense que es una molécula sencilla, está formada solamente por 3 átomos, uno que corresponde a oxígeno, que es un elemento cargado muy electronegativamente, y dos que corresponden a hidrógeno, que son elementos cargados muy positivamente. ¿Qué pasa? Que con esta distribución o esta disposición en el espacio, la molécula de agua adquiere un carácter tetraédrico. ¿Qué quiere decir? Una estructura con 4 lados. Fíjense, el oxígeno tiene 2 cargas negativas y dispone esos electrones para formar enlaces. El hidrógeno tiene una carga y este hidrógeno también tiene una carga. Cuando se forman entonces o cuando se unen los vértices para todos los enlaces que se pueden formar, pues entonces se forma un tetraedro. Y por eso se dice que el agua tiene un carácter tetraédrico. Esta mayor electronegatividad que está presente en el oxígeno, 2 cargas negativas contra una carga positiva por cada hidrógeno, entonces determina que esa distribución de carga no sea igual entre los átomos, lo que quiere decir que es una distribución asimétrica de las cargas y eso convierte al agua en un dipolo eléctrico, es decir, una molécula que tiene 2 polos, un polo muy positivo y un polo muy negativo. Pero ¿qué pasa? Que estas cantidades de cargas son iguales en cantidades, ¿verdad? 2 cargas positivas dependiendo de los dos hidrógenos y 2 negativas dependiendo del oxígeno. Por tanto, aunque es un dipolo eléctrico, no tiene ninguna carga neta. En eso consiste la estructura molecular del agua. El agua es un fluido tan importante que no existen prácticamente reacciones químicas en las que ellas no participen o en las que ella no participe. Puede intervenir en algunos casos como productos y en algunos casos como reactivos. Este es un ejemplo para que ustedes vean más o menos de unas enzimas que trabajan en medios acuosos. Esas enzimas se llaman hidrolasas. El prefijo hidro quiere decir agua. Y entonces, como por ejemplo la lactosa que nosotros consumimos en nuestra leche, queso, yogur y cualquier derivado de la leche, que la consumimos como un disacárido, nuestro organismo necesita digerirlo y para eso se utiliza una enzima que se llama lactasa. Esta enzima se encuentra en el intestino. Con el agua que también consumimos y que hay en el intestino, pues entonces la enzima encuentra el medio perfecto para actuar y me rompe ese disacárido que se llama lactosa en dos, que es glucosa y galactosa. Estas moléculas van a poder entonces ser absorbidas al torrente sanguíneo para ir al hígado y después distribuirse en nuestro organismo según la necesidad que tenga la célula. Esta estructura molecular que yo le expliqué antes, este dipolo eléctrico sin carga neta, esta estructura dipolar, es quien le infiere al agua todas sus propiedades físicas y químicas. Pero gracias a esta estructura, el agua tiene la posibilidad de formar unos enlaces químicos que se llaman puentes de hidrógeno. No solamente entre moléculas de agua, sino entre moléculas de otros tipos que tengan esa característica de unir un elemento muy electronegativo con un elemento muy electropositivo. Fíjense que una sola molécula de agua es capaz de realizar hasta 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas. Un puente de hidrógeno con este hidrógeno, ¿verdad? Con el oxígeno de otra molécula y este hidrógeno, otro con este y uno con cada una de las cargas negativas del oxígeno. Por tanto, podemos formar con una sola molécula de agua 4 puentes de hidrógeno, lo que me va a crear una red entre moléculas que se llama red intermolecular. Ya hemos dicho que es una molécula altamente polarizada porque hay muchas cargas o más cargas negativas con respecto a la positiva y que también es una molécula asimétrica por esta desigualdad en la distribución de las cargas eléctricas, lo que convierte a la molécula de agua en un dipolo eléctrico. Estas 3 características son lo que le confieren a esta molécula altas propiedades para apoyar el desenvolvimiento de la vida. ¿Qué cosa es importante? Saber que en la naturaleza hay moléculas que se pueden disolver en agua, que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, que se llaman moléculas hidrófilas, que también
son consideradas moléculas polares por la polaridad de las cargas eléctricas que ya habíamos dicho. Y hay un grupo de moléculas que simplemente no tiene esa capacidad de formar puentes de hidrógeno y se llaman moléculas hidrófobas. El sufijo fobia quiere decir miedo, son moléculas que temen al agua, que no se van a poder unir con el agua. Como pasa con los hidrocarburos y como pasa también con las moléculas de origen lipídicos, de origen grasos. El agua es una molécula que tiene alto punto de fusión y alto punto de ebullición, lo que quiere decir que se va a necesitar una gran cantidad de temperatura, en el caso de ebullición, una alta temperatura para poder convertir esa molécula de agua que yo tengo en estado líquido a un estado gaseoso. Y de igual manera yo necesito tener una baja temperatura, 0 grados Celsius, para convertir esa agua en estado líquido a un estado sólido. Estas propiedades termodinámicas, el organismo estas propiedades, el organismo la puede utilizar para mantener, por ejemplo, la temperatura corporal normal. Me explico. Estamos haciendo ejercicio físico, existe una temperatura ambiental muy elevada, nuestro organismo también aumenta su temperatura corporal. Ese aumento de la temperatura corporal va a permitir que los puentes de hidrógeno del agua en estado líquido que yo tenga se rompan y la molécula de agua pase de estado líquido a un estado gaseoso, con lo que va a proceder a evaporar el agua, que va a salir como un vapor y después se va a convertir en sudor. De esta forma nosotros podemos regular nuestra temperatura corporal, es decir, se aumenta nuestra temperatura interna, se rompen los puentes de hidrógeno, se evapora el agua y se utiliza esa temperatura que había en forma de calor para romper los puentes de hidrógeno y el agua sale entonces como un vapor de agua. Y ya habíamos dicho que era una molécula que se iba a considerar prácticamente un solvente universal porque iba a disolver muchísimas moléculas en nuestro organismo y en el medio ambiente. Prácticamente toda la parte sólida de nuestra célula está disuelta en agua. Además de servir como solvente, el agua forma parte o estructura nuestras biomoléculas, nuestras células, y permite también la interacción de unas moléculas con otras. El líquido en el cual se constituyen las estructuras insolubles de la célula es sin duda el agua. Es decir, yo puedo utilizar esa agua para construir otro tipo de sustancias químicas o de estructuras biológicas a nivel celular. Y bueno, a grandes rasgos y también a rasgos pequeños como celulares, el agua se utiliza como ese material que permite el transporte de un lugar a otro de diferentes sustancias químicas, de un compartimento celular a otro y de un órgano a otro a través del torrente sanguíneo. Y como ya habíamos dicho, el agua pues nos puede proteger o puede proteger el funcionamiento normal de nuestro organismo, incluso permitiendo la eliminación de los desechos a través del sudor, de las heces fecales, de las lágrimas, de la orina y también regular nuestra temperatura corporal. En esta imagen que estamos viendo muchas moléculas de agua pasar de un lado a otro de la membrana celular a través de una proteína de transporte que se llama aquaporina, podemos poner en evidencia que los materiales de las células se pueden trasladar de un compartimento a otro gracias a la presencia de agua, de sustancias que son solubles en agua. Cuando el agua se disocia, pues entonces me va a permitir obtener un ion de hidrógeno y un ion hidroxilo en el caso de que yo ionice una sola molécula de agua. En el caso de que yo ionice dos moléculas de agua, pues voy a obtener como resultado un ion de hidrógeno, H3O, y un ion hidroxilo. El agua es un electrolito débil, lo que quiere decir que se va a ionizar, que va a permitir la obtención de elementos con cargas positivas y con cargas negativas, pero que va a transportar o a conducir
débilmente la corriente eléctrica. Esta agua, como ya vimos en pH, pues entonces proporciona un entorno ácido básico adecuado, ¿verdad? Neutro, porque presenta una igual proporción de cargas para ácido o de estructura para ácido que para base, y esto permite que nuestro organismo pueda mantener un equilibrio para realizar prácticamente sus funciones. Y también esta parte le infiere lo que habíamos visto antes de mantener una temperatura constante. El agua tiene múltiples funciones que se las voy a mencionar, pero voy a dejar para que ustedes indaguen un poco sobre eso. Ya hemos visto que es prácticamente un solvente universal. Ya hemos visto también que forma parte de nuestra célula, que forma parte de nuestro organismo y que esta función estructural va a depender mucho de las características de cómo la edad, el sexo y el peso corporal de los pacientes. Aquí debe decir termorreguladora, es una molécula que yo puedo utilizar el aumento de la temperatura corporal para regular la temperatura evaporando el agua. Tiene también una función bioquímica que consiste en que prácticamente todos los procesos bioquímicos ocurren en un medio acuoso. Transporta sustancia o permite el transporte de sustancia a nivel de nuestro organismo y también a nivel celular. Y tiene una función de amortiguador mecánico que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en un líquido pequeño que hay, o una pequeña cantidad de líquido, mejor dicho, que hay dentro de las articulaciones, que se llama líquido sinovial, que no permite que los traumas se vayan directamente hueso con hueso cuando se forman las articulaciones, sino que hay un pequeño líquido que lubrica y que amortigua los traumatismos. Lo podemos ver también en el líquido cefalorraquídeo, que lo encontramos en nuestro sistema nervioso central. Lo podemos ver también en una pequeña cantidad de líquido que hay en el abdomen, que se llama líquido peritoneal, y en los pulmones y el corazón, que se llama líquido pleural y líquido pericárdico respectivamente. De esta forma, una pequeña cantidad de agua pues permite amortiguar los traumas o golpes que puedan recibir estos órganos. Más adelante yo les dejo detallada cada una de esas funciones para que ustedes las revisen, que es sobre lo que hemos hablado, y entonces me puedan preguntar alguna duda que se le vaya presentando. Otra función importantísima del agua es que es uno de los sustratos, ¿verdad? Es una molécula inorgánica que utilizan las plantas para poder realizar la fotosíntesis. Es el proceso biológico que le permite a las plantas sintetizar o producir sus propios alimentos. Sin agua, pues la fotosíntesis simplemente no pudiera realizarse y la vida sería mucho más difícil, prácticamente imposible, tanto para las plantas como para los animales en los que estamos incluidos nosotros. Pues entonces esta parte va a quedar hasta aquí. Como siempre, pendiente de lo que pueda faltarle para entender este tema que es tan importante para entrar a las biomoléculas, que solo vamos a hacer a primera hora mañana.